Jezabel, la reina cruel expuesta por Dios, profetas asesinados y su impactante justicia divina en el tercer año de Joacim, el reino de Israel se encontraba sumido en la confusión y el temor. Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, había llegado como una tormenta al trono de Samaria. Su belleza era como un hechizo, pero su corazón, colmado de ambición, estaba dispuesto a llevar a Israel por caminos oscuros. Con su encantadora manipulación, Jezabel seducía a su esposo, el rey Acab, a abandonar las tradiciones y leyes de Yahvé, arrastrando a un pueblo, ya dividido, hacia la idolatría y el sacrilegio. Su nombre reverberaba entre los profetas con pavor, pues sabía que su sed de poder era insaciable y su deseo de controlar todo lo que la rodeaba no conocía límites. Las ceremonias de adoración a Baal comenzaron a extenderse por el reino como una sombra densa que cubría el rostro de Israel. Promesas vacías y riquezas deslumbrantes compraban la lealtad de muchos, mientras la opulencia y la corrupción se instalaban en la corte real. El eco de los sacrificios a Baal se escuchaba a lo largo de las aldeas, penetrando las almas de aquellos que, temerosos por sus vidas, se veían obligados a ocultar su fe en el verdadero Dios. Un pequeño grupo de profetas, valientes y decididos, se mantenía en la clandestinidad, susurrando las verdades de Yahvé entre sí, buscando preservar la llama de la fe. Mientras el sol comenzaba a descender sobre el monte Carmelo, el profeta Elías, fiel a su llamado divino, se levantó decidido a desafiar el abismo de falsedad que reinaba en su tierra. Se dispuso a enfrentarse a los profetas de Baal en un duelo sin igual, una confrontación que iría mucho más allá de lo físico, tocando los mismos fundamentos de la fe. La atmósfera era eléctrica, cargada de expectación, mientras los profetas de Baal clamaban con desesperación, cortándose en un frenesí, buscando que su Dios respondiera, pero el silencio era ensordecedor. Ante un pueblo ansioso, que luchaba por discernir la verdad, Elías, con fervorosa devoción, alzó su voz hacia el cielo. El Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios. Y Dios respondió, enviando un fuego que consumió el sacrificio, el altar y hasta las aguas que lo rodeaban. Fue una victoria monumental, un destello de luz en medio de la oscuridad. Pero la ira de Jezabel estaba a punto de desatarse. Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a esta hora no he hecho como tú hiciste con ellos, exclamó, dejando a Elías lleno de temor. El profeta, presionado por la venganza de la reina, huyó, dejando tras de sí la amarga realidad de la opresión y el miedo que asediaban al pueblo de Dios. Dios, en su soberanía, preparaba el camino. En un giro crucial, Elías recibe la orden de ungir a Jehú como rey de Israel, un hombre fuerte destinado a llevar justicia sobre Acab y Jezabel, restaurando al pueblo en el camino del pacto. La verdadera lucha apenas comenzaba, y el eco de la voz de Dios retumbaba a través del tiempo, asegurando que la esperanza no se extinguiera en medio de la tormenta. Mientras el reloj divino marcaba la hora del juicio, la tensión era palpable en Jerusalén. Las palabras de Elías reverberaban en el corazón del pueblo, y la sombra de Jezabel, como un manto oscuro, se cernía sobre todos. Aquel día en que Jezabel, con su mirada desafiante, observaba desde la ventana, se preguntaba en su arrogancia, ¿quién es este Jehú? Pero no sabía que su destino ya estaba sellado. El pueblo ansiaba justicia, y aunque Jezabel sería enfrentada, la historia de su reinado cruel aún dejaba un profundo misterio, aguardando la inevitable resolución que cumpliría el plan de Dios. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Así, con el sol ocultándose tras las montañas, un nuevo capítulo empezaba a escribirse en la historia de Israel. El destino de Jezabel estaba a punto de revelarse, junto con los planes divinos de liberación.
El eco de la voz de Elías resonaba aún en la mente de los israelitas, mientras la crisis de fe continuaba ahogando los corazones del pueblo. Era un tiempo de elecciones extremas, y la indiferencia no tenía cabida. El tiempo de la justicia se acercaba, y en cada rincón del reino, los murmullos de la llegada de Jehú se entrelazaban con la conciencia creciente de los peligros que implicaba oponerse a la tiranía de Jezabel. Jehú, mientras tanto, se preparaba con fervor y determinación. El profeta le había ungido como rey, y sin embargo, un peso de responsabilidad caía sobre sus hombros. Y tú, hijo de Nin, has sido llamado no solo a ser rey, sino a ser un instrumento de la justicia de Dios, le recordaba Elías. La prosperidad y estabilidad que Jezabel había prometido eran la cortina de humo que cubría una profunda corrupción, y su reinado se tambaleaba al borde del abismo. ¿Qué servirá al pueblo más, el silencio o la entrega? Murmuraba Jehú, decidido a actuar en nombre de Yahvé, en busca de restaurar la confianza perdida. Mientras los vientos soplaban en la quietud de la noche, su firmeza crecía. Sabía que el paso que estaba a punto de dar cambiaría el rumbo de Israel. La fama de Jezabel como reina opresora había llegado a cada rincón del territorio. Sus profetas, aquellos hombres que habían deshonrado a Dios, eran valientes en su traición, pero temerosos en los secretos. Los que habían sucumbido al miedo y la idolatría comenzaban a cuestionar el precio que habían pagado por sus elecciones. Era entonces, en ese crisol de decisiones, que la luz de la verdad comenzaba a brillar entre las tinieblas. Y así, mientras Jezabel estaba en su palacio, rodeada de sus adoradores y llenando su copa con el vino del orgullo, un mensajero se acercó, incapaz de contener el temor y la piedad ante la reina. Jehú viene hacia aquí, pronunció, aunque su voz temblaba. La miraba con respeto a pesar de que sabían lo que su corazón codicioso había hecho. ¿Quién es este Jehú?, preguntó Jezabel, en tono burlón. Sin embargo, su risa contenía temor y ansiedad, ya que dentro de su ser sabía que las cartas se estaban barajando sin su control. La seguridad de su trono comenzó a tambalearse, como una figura de barro en manos de un alfarero. Y así, Jezabel preparó su estrategia, desbordando un aire de confianza en la que su vasija de maldad parecía todavía no haberse quebrado completamente. Sin embargo, Jehú, con un corazón ardiente por justicia, montó su caballo y levantó su mirada hacia la ciudad. El camino hacia Jezreel estaba acompañado de la determinación de ir tras todo lo que ella representaba. En su mente resonaba la palabra de Elías y sabía que cada paso que daba era un paso hacia el cumplimiento del destino profético. Al llegar a la puerta de la ciudad, Jehú alzó la voz: ¿Quién está conmigo? Y aquellos que deseaban la verdad y anhelaban liberarse de la opresión se unieron a su grito, dejándose llevar por el clamor de la fe. El pueblo anhelaba ver la caída de la tiranía y la llegada de la esperanza. Pero en el corazón de Jezabel había un poder oscuro, y aunque su reinado parecía estar en la cuerda floja, en ella había un último intento de manipulación. Con su mirada de serpiente, se preparó para atraer el corazón de los hombres hacia ella, dispuesta a hacer rodar su verdad en un mar de mentiras. Al cerrar la puerta de su palacio, un silencio nauseabundo se hizo presente en el aire. Así, el tiempo estaba marcado. La reina se preparaba para su última defensa, mientras los cielos, silenciosos, miraban desde lo alto, esperando el momento de la justicia divina. Cada latido del pueblo resonaba en relación a la promesa: la justicia de Dios nunca fallará. La luz de la providencia brillaba intensamente, preparando el escenario para el juicio y la redención, donde el sonido del trueno del cielo estaba a punto de comenzar a orquestar la caída de la reina opresora. ¿Qué decisiones sellarán el destino de la reina Jezabel? En este momento de tensión, la respuesta a esa pregunta se contendrá en la revelación del propósito de Dios, aguardando su tiempo en el reino de los hombres. Jehú se mantuvo firme, el viento agitando su manto real mientras sus ojos se enfocaban en las puertas de Jezreel. ¿Por qué vendrás, madre de la impiedad?, su alma clamaba. Sabía que al avanzar, la confrontación no solo era inevitable, sino necesaria. De pronto, un murmullo se elevó entre los soldados que lo rodeaban, como si el viento llevara consigo la promesa de una nueva era. El Señor ha sido fiel. La liberación ya está aquí,
resonaba entre ellos, y en ese momento, la voz de Dios retumbó en el interior de Jehú, recordándole las palabras del profeta: tú serás el ejecutor de la justicia divina. Mientras tanto, dentro del palacio, Jezabel, con su cara pintada y su corona brillando, se preparaba. La sombra de la muerte se cernía sobre su trono, pero ella, ciega en su arrogancia, pensaba que aún tenía poder sobre la vida y la muerte. ¿Acaso temerá Jehú ante mí?, murmuró, deslizándose frente a su espejo sagrado, donde reflejaba no solo su belleza, sino también el orgullo que la había llevado a desafiar a Dios. Ante su vista, miles de ídolos fueron dispuestos, pero ninguno podría salvarla. Con astucia, Jezabel convocó a sus profetas, aquellos que se alimentaban de su opulencia. Escuchad las palabras que traerán alivio a la reina, dijo alzando su voz, imbuida de desesperación. Decid que cada hombre que se acerque a mí será bendecido, y que el poder de Baal prevalecerá sobre cualquier rey que trate de derribarme. Pero en su interior, la inquietud crecía al imaginar la llegada de Jehú. Mientras tanto, el eco de la proclamación de Jehú resonaba por las afueras de la ciudad. La justicia de Yahvé se acerca. ¿Acaso no anheláis un rey justo?, clamó a su grupo. El sol se ocultaba en el horizonte, marcando un tiempo de decisión. Los hombres, entusiasmados por la promesa de liberación, comenzaron a seguirlo. Seremos parte de la historia de Israel, gritaban, dejando atrás la sombra de opresión. El grupo creció, y cada paso hacia el palacio llenaba los corazones de aquellos en la ciudad con una nueva esperanza. Pero un silencio ominoso descendió sobre Jezabel, cuando el susurro de su destino se hacía más claro. ¿Qué está sucediendo?, se preguntó, mientras observaba desde su ventana cuando Jehú y su escuadrón se acercaban, iluminados por la luz de un nuevo amanecer. Prepárate, ya que debes enfrentarte a el que ha sido ungido por los Dios de Israel, su consejero trató de suavizar su impaciencia. Sin embargo, su voz se ahogó entre los rugidos de su propio corazón, que palpita por miedo. El temor se apoderó de Jezabel, pero decidió que no cedería sin luchar. Con su mirada, aferrada a la esencia de la serpiente, formuló un plan. Llamad a los líderes de la ciudad, ordenó a sus sirvientes, y que ellos vengan ante mí. Haré que comprendan que un rey puede ser un tirano, pero también puede ser un maestro en el arte de la manipulación. Mientras ella movía sus piezas en el tablero, Jehú se acercaba a la ciudad, listo para desenmascarar las tinieblas y llevar a cabo la justicia. En un momento de claridad, un pensamiento le atravesó la mente: Dios ha planeado esto desde antes de que yo naciera. Las nubes se reunían en el cielo, oscureciendo el horizonte como un sombrío presagio, reflejando un juicio que bajaría en un instante, un eco de lo que estaba a punto de ocurrir en Jezreel. El rey a punto de realizar lo que había sido profetizado, la advertencia de Elías resonando en cada rincón del alma del pueblo. Y así, mientras las puertas del palacio se abrían, el destino de Jezabel pendía en la balanza. Sus astucias se enfrentarían a la verdad de Dios, y el pueblo de Israel estaría al borde de un cambio monumental, donde la justicia y el juicio se entrelazarían en el bosquejo divino. La confrontación estaba próxima. ¿Qué se revelará hoy ante nuestros ojos?, se preguntaban los corazones de los hombres, mientras la ira de Dios aguardaba paciente. Pero un susurro, suave como el viento, llegó a los oídos de Jehú, revelando que habría más en esta lucha que la caída de una reina. Todo ello prepara el camino para el cumplimiento de la promesa, decía, dejando un rastro de misterio y expectativa sobre lo que vendría. Así, el tiempo se desplegaba, donde el destino estaba sellado y la justicia de Dios debía manifestarse. El eco de los pasos de Jehú resonaba en el silencio expectante. Cada uno de sus soldados sentía la electricidad en el aire, una mezcla de temor y fervor que incendiaba sus corazones. Frente a la puerta del palacio, la figura de Jezabel se recortaba contra la luz moribunda del ocaso, un cuadro de belleza y maldad que clamaba al mismo cielo. La reina, en su altanería, vestía un traje de desafío, mientras su mirada ardía con un fuego de desafío. «¿Es este el que ha traído deshonor a la casa de mi esposo, Acab?», susurró para sí misma, pero su voz temblaba. Había tenido a sus pies a tantos, pero ahora su trono parecía vacilar ante la decisión del pueblo. Los rumores de Jehú se esparcían como el fuego en el campo seco y su corazón se llenaba de temor, aunque sus labios formaban una sonrisa desafiante.
¿Acaso no soy la reina? ¿Por qué debería temer a un simple hombre? Retumbó su voz en el palacio, buscando consuelo en cada rincón. Pero el temor no se apaciguaba. En su mente calculadora, realizó un gesto hacia sus profetas, aquellos que deliberadamente habían distorsionado la palabra de Dios. Mostradme al traidor, que su cabeza no permanecerá sobre sus hombros. Las palabras de Baal son poderosas, si tan solo pudierais hacer llover fuego sobre este impostor. Mientras tanto, Jehú, preparado para cumplir la voluntad de Dios, elevó su rostro hacia el cielo, buscando la dirección divina. Señor, ilumina mi mente para que pueda ejecutar tu juicio. Sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, y aunque la sombra del pavor amenazaba con descender sobre ellos, estaba decidido a ser el instrumento de la justicia divina. Con un gesto firme, Jehú mandó a sus hombres que se posicionaran, rodeando el palacio. Que el pueblo vea la gloria de Yahvé, ordenó. La multitud a su alrededor se entregó al clamor y aquellos que fueron liberados del miedo antiguo comenzaron a gritar letanías de victoria. Justicia. Justicia para el pueblo, resonó por los muros de Jezreel. Los corazones de los hombres palpitaban con la determinación de actuar, mientras las murallas de la ciudad parecían temblar ante la cercanía del rey ungido. Todo Israel sentía que este era el momento que marcaría una nueva era. Dentro del palacio, el consejo de Jezabel fracasaba en su estrategia, pues los rumores de la usurpación de Jehú avivaban la inquietud. Dejadme enfrentarle, exigió, su voz revelaba un tono más que desesperado, y su rostro debía mantener la compostura ante el consejo. La arrogancia de su corazón se enfrentaba a la posibilidad de un desplome, como un castillo de naipes. Mientras Jehú avanzaba, se preguntó si el Espíritu de Dios le revelaría el secreto del corazón de Jezabel. Dame valor, Señor. En este momento oscuro, hazme ver su astucia y sus ídolos, para que su mentira no prevalezca, suplicó entre los susurros de la multitud. La atmósfera era tensa, como un arco tensado, listo para disparar. Las puertas se abrieron de par en par, y el brillo de la corona de Jezabel contrastó con la luz que se filtraba desde el horizonte. ¿Eres tú, Jehú, el que viene a arruinar el reinado que he establecido? Su voz, como la de una serpiente, deslizó el desafío al aire. Jehú, sin titubear, alzó su mirada. Yo no vengo por mí mismo, sino por la justicia del Dios de Israel. Tus días de opresión han terminado. Las palabras reverberaron, llenas de autoridad. Jezabel, el juicio de Dios se ha proclamado. Te enfrentaremos ante el pueblo, y si es necesario, a través del fuego de su ira. Los corazones de los hombres esperaban ansiosos el desenlace, y en aquel instante, un nuevo susurro le llegó a Jehú. No es solo tú quien juzgará esta impiedad, todo el pueblo sufrirá en su justicia. Con este nuevo entendimiento, Jehú sintió que la batalla no solo era física, sino espiritual, donde se enfrentaría a las fuerzas que habían sometido al pueblo de Dios. El desenlace estaba cada vez más cerca, y el cielo se oscurecía, como si las mismas estrellas esperaran a que la justicia descendiera. Este será el fin de una era, y el inicio de un nuevo pacto, pensó Jehú, mientras avanzaba hacia su destino. Así, en un mundo que parecía desgarrarse en sus cimientos, se vislumbraba un propósito divino mayor. La corona de Jezabel pesaba sobre sus sienes, y el destino de un pueblo aguardaba. ¿Qué gran revelación traería el Señor en este día que prometía ser el punto de inflexión para Israel? La respuesta se escondía detrás de las puertas del palacio, lista para ser descubierta. En el silencio sobrecogedor que seguía a las palabras de Jehú, el aire pareció detenerse por un instante eterno. La multitud que rodeaba el palacio de Jezabel sentía un estremecimiento de anticipación, su fe alimentando el fervor en sus corazones. ¿Sería este el momento en que Dios, finalmente, revelara su justicia sobre aquella que había llevado al pueblo a la idolatría y a prácticas detestables? Jezabel, sintiendo la presión de su inminente caída, adoptó un semblante que buscaba dominar la situación. ¿Qué puede un rey sin reino, un hombre sin el favor de Baal, hacer contra una reina?, preguntó, alzando su voz con una mezcla de desafío y pánico que temblaba por su vulnerabilidad. Jehú, con la resolución descendiendo sobre él como un manto, se acercó. Baal no es más que una sombra, tu poder se disipa como la neblina ante la luz del verdadero Dios.
Hoy, tendrás tu juicio. Las palabras de Jehú fueron como un relámpago en la noche, iluminando la oscuridad que perduraba en la corrupción de Jezabel. Representantes de los profetas de Baal, que estaban ocultos, sintieron la opresión del ambiente y comenzaron a murmullo en voz baja, ansiosos. Sus corazones repletos de miedo sabían que el viento había cambiado. La justicia divina no era un concepto abstracto, era real y tangible, acercándose como un cazador a su presa. Fue entonces que Jezabel, en un último intento por recuperar el control, se giró hacia sus hombres. Traedme la corona de Acab. Con ella, sellaremos nuestro pacto con Baal, y la ira de Yahvé se desvanecerá. Su intención de recuperar su dominio comenzó a fraguarse, pero Jehú, implacable, no concedería tales engaños. ¿Dónde están los profetas de Baal? Los que han hablado mentiras al corazón de mi pueblo. Es tiempo que mueran por sus actos. Muéstrame que quienes traicionan el pacto de Dios no tendrán lugar en esta tierra, gritó Jehú, y su voz resonó en las colinas como un clarín de guerra. Mientras la multitud resonaba en sus gritos de justicia, la sombra de la venganza se acercaba sobre Jezabel, una figura en la que toda la maldad se había concentrado. Los hombres de Jehú, decididos en su misión, comenzaron a avanzar hacia el interior del palacio, buscando a los profetas que se habían alimentado de las mentiras de su reina. Un leve temblor comenzó a sacudir los cimientos del palacio, como si el mismo suelo respondiera al llamado de Dios. Jehú, sintiendo esa sacudida, supo que el tiempo de la revelación estaba cerca. Al Dios que se llama a sí mismo Rey, pero que ha llevado al pueblo a un abismo, hoy recibirás el juicio de lo alto. Aparta a todos mis enemigos de este lugar, clamó Jehú con todo el fervor que el Espíritu le otorgó. La multitud vitoreaba a su líder, y en ese momento, sintió la mano de Dios sobre su vida, un peso que lo sostenía. Cuando los profetas de Baal fueron traídos, su arrogancia se tornó en desespero. Jehú se preparó, sintiendo que la justicia de Dios se manifestaría ante ellos. Al mirar al suelo donde caerían esos hombres que habían arrastrado a Israel hacia la ruina, vio algo más, un brillo apenas perceptible, una señal del cielo que premisaba el final de la opresión. Los labios de Jehú siguieron moviéndose en oración silenciosa: Señor, no solo estoy aquí para ejecutar tu juicio, sino también para revelarle a este pueblo que no es demasiado tarde. Libera sus corazones de la cautividad. Con el eco de su súplica aún resonando, ocurrió un silencio, la calma antes de la tormenta celestial. Jezabel, aterrorizada, vio cómo sus planes se desmoronaban. La era que había construido sobre la sangre de profetas de Dios se encontraba en su peor momento, su trono, colapsando. La luz del día se asomaba entre las nubes oscuras, y en un instante, en el brillar de aquella luz, Jehú supo que la victoria de Dios se materializaría. El pueblo expectante comprendía que el momento decisivo estaba a punto de llegar. Un camino de justicia se abriría, y la sombra de Jezabel caería, dejando al descubierto los planes eternos del Señor. Entonces, el cielo se nubló aún más mientras una voz potente resonó, quizás aún más allá de lo que los mortales podían soportar: ha llegado el tiempo de la restauración, cuando el verdadero reino será proclamado, y todo poder caerá. Las palabras sacudieron los corazones, llevándolos a un punto de reflexión. ¿Qué mayor revelación aguardaba en este camino de justicia y verdad? ¿Qué promesas se alzaban mientras el pueblo contemplaba lo que estaba por suceder? Jehú, firme en su misión, sabía que el final no era solo para Jezabel, sino que el juicio de Dios abriría la puerta a un nuevo pacto con su pueblo. Los siguientes momentos eran como un eco profundo en el corazón de cada persona reunida. Con el cielo que se oscurecía aún más, una presión palpable llenaba el aire, como si toda la creación esperara el acto final de justicia. La multitud contenía el aliento, y cada mirada estaba fija en la figura de Jezabel, cuya arrogancia se reflejaba ahora en un temor visceral. Jezabel, aunque temerosa, intentó mantener la compostura. ¿Acaso creen que la reina de Israel caiga sin luchar? Su voz, aunque temblorosa, resonaba con un eco de desafío. Pero sus palabras solo sirvieron para avivar la llama de la determinación en los hombres de Jehú. Ella será vista como lo que es. Una maldad que ha sido perpetuada en este país, gritó uno de ellos mientras avanzaba decidido hacia la entrada, espada en mano.
Jehú había convocado a su gente, y de cada rincón llegaron hombres dispuestos a presenciar la caída de la maldad. A medida que marchaban hacia el palacio, los corazones palpitaban. La fortaleza que había sostenido a Jezabel parecía desmoronarse, pues el eco de la justicia se acercaba. Los profetas de Baal se han alzado en esta tierra, y hoy serán juzgados, proclamó Jehú con voz firme, despejando el camino antes de que sus pasos resonaran aún más. La multitud ardía de fervor y esperanza, sabiendo que este era un momento de liberación. Quizás, entre todas las gafas de horror de aquellos que miraban desde la distancia, uno o dos aún albergaban dudas. Sin embargo, el espíritu del pueblo fue avivado por la certeza de que Dios era quien estaba guiando esta rebelión. Se pensaron en los profetas y en cómo su sangre había mezclado con el suelo sagrado de los justos. Eran muchos los acérrimos seguidores de Baal, y Jehú, en su camino, vio un grupo que titubeaba. Poderosa, la voz de Dios resonó en su interior. No temas, yo lucharé por ti, sintió el eco divino que le infundía valor y certeza. La verdad se revelaría desde el más alto de los cielos, y los ídolos caerían como hojas muertas en otoño. Cuando Jehú finalmente se enfrentó a los profetas, sus rostros eran un retrato de terror. Se rindieron a su destino, clamando a Baal para que les ayudara, pero no había respuesta. En ese silencio aterrador, la justicia que había sido esperada durante tantas generaciones estaba a punto de desatarse. A cada instante, el palacio se convertía en un escenario de juicio divino, incluso las paredes parecían temblar ante su llegada. ¿Dónde está Baal? Que él hable. ¿Por qué tan callado ante el justo juicio de Dios? Retumbó la voz de Jehú en el corazón de los hombres y mujeres que lo escuchaban. La reverberación de su llamado llegó tan profundo como el alma misma del pueblo, haciéndolos recordar que Yahvé era un Dios celoso y poderoso, listo para defender a su pueblo. Fue entonces que un viento fuerte se levantó, barriendo las esperanzas de Jezabel mientras su realeza se desvanecía. Con un gesto decidido, Jehú ordenó: traed a estos profetas aquí, y que la verdad se manifieste en su destino. La multitud, aunque temerosa, sintió la urgencia de un cambio que aguardaba desde hacía tiempo. Mientras los profetas eran llevados ante el rey, un estremecimiento recorrió la tierra. Era la señal de que todo lo oculto estaba a punto de ser expuesto. Sin embargo, en aquel instante de revelación, un nuevo resplandor iluminó el horizonte. Una figura se alzó entre la multitud. Era uno de los discípulos de Elías, cuyo corazón ardía por la justicia de Dios. Esperen. No solo se trata de un juicio. Esto es un llamado a la restauración. Dios va a hacer un nuevo pacto con su pueblo. Las palabras resonaron como un trueno, desbordando de esperanza y promesa. Nadie podía prever las repercusiones de este momento. Mientras Jezabel se aferraba a su corona, el pueblo comprendía que el juicio era la primera escena en la restauración de su relación con Dios. El cielo estalló en una serie de luces, una manifestación de la gloria de Dios que unía el cielo y la tierra. Aún dentro del juicio, hay misericordia, prometió él. Espíritu entre los corazones de los que esperaban. Jehú, con la espada en mano y el poder de Dios sobre él, sabía que no era solo un rey humano, sino un instrumento de la providencia divina. Con la inminente justicia cayendo, las sombras se agitan alrededor del trono de Jezabel. Un nuevo pacto estaba gestándose, y la trama de redención comenzaba a tejerse en el corazón del pueblo. Más que nunca, aguardaban revelaciones, preguntas a las que solo el tiempo daría respuesta. ¿Quién será el que guíe el nuevo pacto? ¿Cuál será la señal de lo que está por venir? ¿Es este el momento en que la luz finalmente brillará sobre todos los confines de la tierra? Las preguntas flotaban mientras la historia aguardaba ser escrita en los corazones de aquellos que se atrevían a soñar con la salvación. Jehú, sintiendo la fuerza del viento que traía consigo el peso de la promesa divina, alzó su espada hacia el cielo oscuro. He venido en el nombre del Señor de los ejércitos, y hoy su justicia será vista por todos, proclamó. La multitud se inquietó, sabiendo que la revelación del poder de Dios estaba en su apogeo. Mientras los profetas de Baal permanecían encadenados, un silencio absoluto cayó sobre el lugar, absorbiendo el aliento de quienes allí estaban. Jezabel, aferrándose a su orgullo, gritó desde lo alto de la ventana del palacio: Jehú,
¿Acaso has venido a hacer este acto vil contra mí? Te perdonaré si te arrodillas ante mí. El desafío estaba en su voz, y en ese momento, la desesperación se dibujó en su rostro, la fachada de inmortalidad que había intentando mantener comenzaba a desmoronarse como la arena frente a la marea. Jehú respondió con resolución firme. Cierra la boca, oh mujer malvada. No hay compasión en mi corazón por aquellos que se han levantado contra la voluntad del Altísimo. Entonces, ordenó a sus hombres, echadla por la ventana. Que la justicia se manifieste de una vez por todas. La rebelión de aquellos que habían levantado sus manos en adoración a Baal estaba a su fin, y la cruel reina se sentía ya al borde de su destino. Los hombres hicieron eco a las instrucciones de Jehú, y unos momentos más tarde, Jezabel sintió el frío metálico de la realidad acercándose. Mientras caía, el pueblo contuvo el aliento, su corazón latía en un ritmo de anticipación. No hay arrepentimiento para las que han hecho oprobio a mi nombre, resonó la voz de Dios en el espíritu de aquellos que aguardaban, recordando cómo su pueblo había sido llamado a la pureza y la devoción. El impacto fue estruendoso, el cuerpo de Jezabel, que había tratado de mantener su poder a través del temor, se esparció por el suelo, mientras los heraldos de la justicia de Dios reían ante la ruina de la mentira y la manipulación. Así cae toda reina que se opone a la verdad, pronunció Jehú, mirando de reojo el horror y el asombro en los rostros de los presentes. La visión de su justicia se manifestaba de maneras que ninguno había previsto. Mientras el pueblo se levantaba en júbilo, proclamando a Yahvé como el único rey, un murmullo comenzaba a tejerse entre la multitud. ¿Qué sigue? ¿Qué más hará el Señor con nosotros? ¿Nos liberará de los demás ídolos? Las preguntas flotaban en el aire, y las chisporroteantes ansias de un nuevo comienzo llenaban sus corazones. La caída de la reina había sido solo el primer paso hacia la redención, su triunfo debía resonar aún más allá. Mientras tanto, en lo alto de la montaña, Elías observaba desde lejos, sintiendo que el tiempo del cumplimiento de la promesa se aproximaba. Él había orado por este día, por la libertad del pueblo, y ahora el fuego de Dios brillaba como una antorcha en la noche. En su espíritu, la certeza brotó, Dios está uniendo su pueblo, y en medio de esta situación, su mano sigue obrando conduciendo a la adoración pura. Así, se levantó un eco de esperanza, un llamado a la restauración que resonaba desde las colinas hasta los valles. Pero había un susurro divino que continuaba en las profundidades del alma. Aquello que una vez había sido un pueblo desolado ahora se transformaba en un ejército de adoradores, guiados por la fe que renace en medio de la adversidad. No solo eran testigos de la caída de un ídolo, se estaban preparando para un nuevo pacto. ¿Te atreverás a recibir la promesa que aún está por desatarse?, resonaba en sus corazones. La historia no había terminado. Un nuevo rey se levantaría de entre ellos, y un Mesías esperaría por el tiempo adecuado para revelar la plenitud del plan de Dios. A medida que el horizonte brillaba con la luz del alba, la pregunta flotaba, ¿quién será el que traiga esa revelación? ¿Cuál será el signo del nuevo pacto que transformará a esta nación para siempre? Las sombras de la historia danzaban a su alrededor, mientras el final de un capítulo daba paso a uno nuevo, en donde la luz empezaba a brillar con más fuerza. Al final de la pierna de la justicia caerían los ídolos, y la gloria de Dios llenaría la tierra. Mientras la multitud vibraba con júbilo y la luz del alba iluminaba el horizonte, la calma momentánea fue interrumpida por un viento inquieto que traía consigo un estremecimiento en el corazón de Jehú. El eco de la justicia de Dios resonaba a su alrededor, pero él sabía que el trabajo aún no había terminado. Su mirada se dirigió a los profetas de Baal, quienes permanecían atados, temiendo lo que podía venir. Eran los últimos vestigios de un culto que había llevado a la nación a la perdición. Llevad a los profetas de Baal a la orilla, ordenó Jehú con voz poderosa. El pueblo acató su mandato, los corazones latiendo al unísono con la expectativa de un desenlace extendido, uno que prometía limpiar el pecado de la nación. Jehú alzó su mirada hacia el cielo, sintiendo el peso del propósito divino. Hoy, no solo la reina, sino la idolatría misma caerá ante el Altísimo. Mientras los profetas, atemorizados y confundidos, eran conducidos hacia el juicio, Elías descendió de la montaña, guiado por un impulso de ferviente oración. Sabía que la unción de Dios estaba sobre Jehú,
pero también entendía el peligro de la frágil línea entre lo santo y lo vil. La ira de Dios se manifestaba, y su voz se oía en cada susurro del viento. Jehú, recuerda la palabra del Señor, advirtió Elías a la distancia, su voz resonando con un eco profético. Habrá un precio para cada cosa que se haga en su nombre. La justicia sin misericordia es un arma de doble filo. Jehú, sintiendo la carga del desafío, respondió con seguridad. No temas, profeta. La obra de Dios se llevará a cabo hoy. Su mano ha sido pesada contra los que han llevado a su pueblo a la pérdida. El tiempo ha llegado. A medida que los hombres llevaban a los profetas ante él, Jehú sintió el ardor del Espíritu de Dios encender su corazón. Mirad, aquí hay un pueblo que ha sido desolado contra la verdad. Cada acto de rebeldía contra el Altísimo será expurgado hoy. Hoy, Baal será expuesto por el vacío que representa. Los profetas temblaban, sabiendo que su tiempo había llegado. Sálvanos, oh Baal, gritaban, pero no había respuesta, no había eco en las alturas celestiales donde una vez habían acogido adoración. Al irse las últimas sombras del miedo, fueron llevados a un lugar de juicio, donde el pueblo pudo ver el total desmantelamiento de aquello que alguna vez fue su esperanza. A poco de ejecutar la sentencia, Elías hizo un alto. En el silencio que seguía, se sintió un atisbo del juicio divino, un pesado sentir de que había más a la historia que solo el derribo de un ídolo. Dios no solo busca justicia, anhela restauración. Regresad a Él, porque en su misericordia hay salvación, proclamó. Jehú miró a su alrededor, sopesando las palabras de Elías con una creciente inquietud. Era un líder que había sido llamado a actuar, pero había un misterioso peso que lo acompañaba. ¿Qué queridos de Dios podré encontrar hoy si las almas errantes aún permanecen en la oscuridad?, se preguntó, consciente de que la obra no solo era destronar, sino restaurar. Con cada acto de justicia divina que se ejecutaba, la pregunta continuaba resonando en su corazón y en el pueblo: ¿cuál será el nuevo pacto que Dios está forjando con nosotros? Y mientras la ira del cielo caía sobre los ídolos y los adoradores de Baal, un llamado a la profunda renovación se alzaba. Escuchad, pueblo. La obra de Dios inicia hoy, no solo en la ejecución de su juicio, sino en la revelación de su redención, dijo Jehú, sintiendo el peso de una promesa que iba más allá del presente. En el horizonte, la sombra de un nuevo rey se vislumbraba, dándole al pueblo la esperanza de que la plenitud del plan de Dios aún estaba por desatarse. Quien estará listo para recibir la revelación del pacto grande y eterno, resonaba en el aire, dejando en suspenso el destino de una nación que ahora danzaba al borde del cambio prometido, mientras el cielo clamaba por un nuevo amanecer. La voz de Jehú resonaba con poder, y la multitud, llena de expectación, observaba cómo los profetas de Baal eran conducidos al lugar del juicio. El sol brillaba intensamente, como dando confirmación del ambiente sagrado que rodeaba aquel evento monumental. La atmósfera estaba cargada de una mezcla de temor y fervor, mientras los corazones latían al unísono, sintiendo la inminente justicia divina. Dios no pasará por alto más la rebeldía de este pueblo, exclamó Jehú, dirigiéndose a aquellos que habían olvidado el pacto de sus antepasados. Cada uno de ustedes tiene la oportunidad de volver a su Creador, de restaurar lo que se ha perdido. El tiempo es ahora, no esperen más. Los profetas de Baal, con los rostros demacrados y ojos llenos de terror, esperaban el veredicto. Jehú hizo una señal, y los hombres armados se prepararon para ejecutar la sentencia. Que caiga la justicia sobre aquellos que han guiado a este pueblo a la perdición, declaró. El eco de la sentencia resonó como un trueno en el corazón de la multitud. Pero, en medio del clamor, una voz se alzó. Era Elías, quien se acercó con un semblante grave. Jehú, ¿no piensas en la misericordia del Altísimo? Su deseo no es solo el juicio, sino también la posibilidad de salvación. Jehú, sintiendo la tensión en el aire, recordó la verdad que Elías había traído en días pasados. ¿Puede la mano de Dios extenderse aún a aquellos que han sido infieles?, se preguntó. Pero el peso del pecado era tan grande, que la línea entre justicia y misericordia parecía desfallecer. En ese momento, los profetas comenzaron a suplicar de nuevo. Oh Baal, respóndenos. Danos una señal. Pero no llegó respuesta.
El silencio del cielo era ensordecedor, y la multitud observaba atenta, comprendiendo que sus ídolos se habían vuelto vacíos como los corazones de quienes los adoraban. ¿Dónde está tu poder, Baal?, proclamó Jehú, con voz desafiante. Hoy, cada idolatría caerá, y el verdadero Dios se levantará entre nosotros. He aquí, el juicio de nuestro Dios es justo. A su lado, Elías oraba silenciosamente, su corazón clamando por un giro en la historia de su pueblo. En la inminente ejecución, el viento pareció susurrar entre los árboles, trayendo consigo un aire de inquietud. Jehú empezó a comprender que lo que sucedía iba más allá de la simple venganza. Las palabras de Elías resonaron en su mente: la verdadera restauración no puede venir sin un cambio de corazón. No solo es Baal quien será juzgado hoy, sino que el pueblo debe ser llamado al arrepentimiento, pensó Jehú, de repente consciente de la necesidad de conexión entre justicia y redención. Al cesar la última súplica de los profetas, Jehú se volvió hacia la multitud. Pueblo de Israel. La justicia ha llegado, pero también la oportunidad de volver a los brazos del Altísimo. El juicio de Dios tiene propósito, no es el fin, sino el inicio de algo nuevo. La multitud, emitiendo murmuros de esperanza y duda, miró con temor al rey ungido. Si apartamos nuestro corazón de lo vano, seremos escuchados, resopló uno entre la multitud. Quien clame a él con sinceridad, será hallado, proclamó Jehú, sintiendo una renovada fervor en sus palabras. El pacto no se ha roto, se está esperando su restauración. Regresemos a Dios. Su misericordia es nueva cada mañana. Mientras el último latido de la súplica cesaba, un rayo de luz cenital rompió a través de las nubes. Era como si el cielo mismo respondiese al clamor de los corazones humillados. El Espíritu de Dios estaba ahí, manifestando su presencia poderosa entre los que lo buscaban con sinceridad. Y así, en ese momento de profunda tensión, el pueblo recibió un nuevo mensaje: pronto llegará el día en que el Rey justo del pacto será conocido y se revelará la gloria del Señor. ¿Quién podrá estar de pie en la grandeza de su gracia? La historia aún no ha llegado a su fin, el plan de redención está en marcha y la verdadera liberación se aproxima. Mientras el pueblo comenzaba a aferrarse a la esperanza, estaba claro que una nueva era de pacto se acercaba, anunciando una redención mayor aún que la que habían anticipado. ¿Cómo se desplegaría este misterioso plan de Dios en sus vidas? Su corazón palpitaba con la anticipación de un nuevo amanecer que dejaba el futuro con un aura de resplendor y misterio divino. La luz del nuevo día se colaba a través de las cortinas de la ciudad de Jezreel, un amanecer que prometía cambio y redención. Jehú, sintiendo la responsabilidad sobre sus hombros, se preparaba para la culminación de un acto divino que marcaría la historia de Israel. A medida que sus hombres se alineaban, el murmullo de la multitud crecía, cada vez más electrificado por la expectativa de justicia y renovación. Hoy, no solo hemos venido a ejecutar la justicia del cielo, sino a manifestar el deseo del Altísimo por restaurar a su pueblo, proclamó Jehú, su voz resonando con fuerza a través de las filas de hombres fervientes que lo rodeaban. Los rostros del pueblo, al principio llenos de miedo, comenzaron a transformarse en un reflejo de valor y esperanza, la promesa de un nuevo pacto palpitando en el ambiente. Los profetas de Baal, sabiendo que su hora se acercaba, temblaban visiblemente. «No pides clemencia», uno de ellos respondió, su voz temblando de terror. Baal no permite tal sacrificio sin la justicia que demande su favor. Las palabras brotaron, pero la certeza de su derrota se reflejaba en sus ojos. Baal no tiene poder, y su silencio es testimonio de su impotencia, les respondió Jehú, mientras avanzaba hacia ellos. Hoy es el tiempo en que las mentiras caerán, y la verdad será restaurada, pronunció, con la determinación de quien sabe estar bajo la unción de Dios. Mientras los hombres rodeaban a los profetas, Jehú volvió su mirada hacia la multitud. Mirad, pueblo de Israel, este es el juicio del Altísimo. Venid y decidid a quién serviréis. ¿A Baal o a Yahvé, el único Dios verdadero? Su pregunta resonó como un eco poderoso en el corazón del pueblo, que ahora más que nunca se debatía entre la tradición y la fe genuina. Algunos, con los rostros manchados de lágrimas, respondieron con gritos de dolor y búsqueda. Queremos volver a ti, Señor. Oh,
Dios de Israel, sálvanos, clamaron a una sola voz, una súplica que cruzaba la frontera de sus miedos. El cielo, como si respondiera a la súplica colectiva, comenzó a oscurecerse, y un gran viento se levantó. Era el mismo viento que había anunciado la llegada del juicio, y también el mismo que traería la redención. Hoy se cierra un ciclo de opresión, abramos nuestro corazón a lo que sigue, declaró Jehú con fervor. Sin embargo, hay algo que es más importante que el juicio que hoy se ejecutará. A través de este acto, Dios tiene un propósito que trasciende el momento. La nueva restauración con su pueblo está a la vista. Este es el principio del fin de la maldad y el principio de un nuevo pacto, resonó la voz de Elías, que se había acercado, observando el desenlace de la confrontación. La multitud, en un susurro reverente, absorbió sus palabras. Había algo en su tono que despertaba la esperanza de un futuro mejor. ¿Qué significará esto para nosotros? ¿Qué nuevo pacto está por llegar? Empezaron a preguntarse unos a otros, sus corazones latiendo más rápido al vislumbrar el nuevo amanecer. Jehú, sintiendo la urgencia de la respuesta, miró hacia el horizonte donde el sol comenzaba a surcar el cielo. Este pacto no solo traerá juicio, sino restauración. La promesa de Dios no es solo de castigo, sino de un nuevo comienzo. Abran sus corazones, y Él les mostrará el camino, exclamó. El clamor del pueblo fue un sonido en armonía, un clamor que unía a todos aquellos que deseaban justicia y libertad. Ven, que pronto se manifestará la gloria de Dios, fue el eco que atravesaba las calles, una invitación a abandonar las sombras e ir tras la luz. A medida que Jehú y los hombres se preparaban para dar el siguiente paso en su misión, el ambiente comenzó a cambiar. Una profunda sensación de llegada se sentía en el aire, una seguridad de que había algo más a la vista, un milagro que se estaba gestando. En el centro del salón de justicia, los profetas de Baal, rodeados y desprovistos de su poder, enfrentaban no solo su fin, sino la esperanza de un comienzo para muchos. Llevad los ídolos de Baal y mostradlos al pueblo, ordenó Jehú, su voz resonando con la autoridad del cielo. Que todos vean lo que han seguido y la vacuidad de la idolatría. A medida que los ídolos eran llevados, una sensación de liberación comenzó a apoderarse del ambiente. El pueblo, sintiendo la injusticia de su pasado, se llenaba de fervor. Baal no es el Dios de nuestra salvación. Yahvé es el único Dios, gritaban con ferviendo propósito. La verdad comenzaba a convertirse en resplandor, y sus corazones, una vez oprimidos, se levantaban en proclamaciones de fe. Mientras el juicio se ejecutaba y la furia de la justicia divina se desataba, Jehú sintió el profundo peso del propósito divino. La caída de Baal era más significativa que la simple eliminación de un ídolo, era el renacer de un pueblo que había vagado en la oscuridad. Mientras veían caer lo que habían adorado, el cielo parecía abrirse y un susurro lleno de esperanza resonaba en el aire, no temáis, porque yo estoy con vosotros. Este es el camino hacia mi eterno pacto. Todo Israel comenzaba a comprender que el verdadero reino prometido no solo ergía la justicia frente a Jezabel, sino que preparaba el camino para su futuro. Así, un rayo de luz conectaba el acto presente con el cumplimiento de la promesa que un día se manifestaría, un nuevo liderazgo se levantaba con visiones de esperanza. ¿Qué se revelaría de aquí en adelante? El pueblo, ahora animado por un nuevo fuego divino, comenzaba a vislumbrar un futuro donde el juicio y la redención danzarían juntos. ¿Qué de aquellos que perseverarían en la fe? La historia de la justicia divina apenas comenzaba a desplegarse, dejando al pueblo ansioso por descubrir el destino que les aguardaba, quienes una vez más serían llevados al corazón de Dios. Así, la jornada de retorno y revelación hacia un nuevo pacto se acercaba, prometiendo un camino nunca antes transitado, una renovación que traería luz a un pueblo hambriento de redención.